After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en Capital Radio. No es un After Work cualquiera, es el Cyber After Work, es el programa de ciberseguridad que todas las semanas se desarrolla en esta emisora con la conducción experta y siempre bien llevada de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, y quien nos habla, Eduardo Castillo. Con ellos vamos a charlar con los responsables de quienes son los encargados de proteger la seguridad de empresas, de instituciones, de ofrecer servicios de ciberseguridad a muchas pymes y a particulares, y con ellos tratamos de crear, aumentar esa cultura de ciberseguridad tan necesaria para nuestro tiempo. Hoy un invitado muy bueno. Y es que la agenda de Pablo y Mónica es inabarcable, inacabable y extraordinariamente profesional. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. La verdad es que, como siempre decíamos, las introducciones cada día mejoran y mejoran. No sé dónde vamos a dejar el tope, Eduardo. Esto es como los mercados, no todo alcista. El tope es donde nos diga que está Mónica Valle. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Un placer estar aquí un lunes más y de hablar de tantos temas, y como decías, con un invitado maravilloso con el que vamos a conocer mucho sobre ese panorama de la ciberseguridad que está afectando a empresas y pues también por ende a usuarios. Efectivamente, porque estará con nosotros, y ahora les saludamos, Ramón Ortiz, que es responsable de seguridad informática de Mediaset. Con él hablaremos sobre cómo él, como especialista con varios años de experiencia, percibe la evolución del mundo de las ciberamenazas, también cómo desde una compañía, en este caso de medios, se protege la información, que ojo, al final es una empresa que está en boca de todos, porque es una empresa que se dedica precisamente a ofrecer entretenimiento a todos. Bueno, pues yo creo que la propia particularidad de la empresa nos puede dar pistas sobre cómo se mueven ahora mismo estas ciberamenazas, y con él vamos a hablar largo y tendido en un programa en el que también, por supuesto, comentaremos las noticias, las últimas noticias que se han producido, y con la ayuda de los especialistas de Panda Security hablaremos sobre uno de los aspectos fundamentales de nuestro tiempo en ese espacio seguro, que es conocer la identidad digital y sobre todo cómo protegerla. Así que, sin más dilación, vamos a arrancar ya mismo conociendo las últimas noticias con Pablo y con Mónica. Venga, vamos allá. Muchas de ellas las podemos leer en el medio que magistralmente dirige Mónica Valle. Estamos hablando de BitLife Media porque tenemos, y luego hablaremos de esto en el espacio seguro de Panda, Google estrena su inicio de sesión sin contraseñas. Así son las llaves de acceso. ¿Cómo que sin contraseñas? Llevamos toda la vida. Además, hace poco, Mónica, fue el Día Mundial de la Contraseña, que fue el 4 de mayo. Bueno, suele ser el primer jueves de cada mayo, y este mes ha tocado ese día. Y precisamente por eso Google ha decidido, ya llevaban tiempo diciendo que querían acabar con las contraseñas. Bueno, esto, Pablo, es algo que quieren todas las empresas. Siempre están diciendo vamos a acabar con la contraseña, esta tendencia, a ver que en inglés suena muy bien, passwordless. Passwordless. Todo es ya less. Todo serverless, cashless. A quitar cosas. Que es verdad que al final es la tendencia de simplificar las cosas en Internet, ¿no? Ya tenemos muchas cuentas, muchas contraseñas, muchas cosas que pensar y muchos ciberataques y muchos problemas de ciberseguridad. Entonces la tendencia es reducir cosas para que también se reduzca esta complejidad y estos problemas. Y Google ya llevaba bastante tiempo diciendo que por lo menos en sus cuentas iba a quitar las contraseñas. Entonces ha inventado un sistema que, bueno, en inglés también suena mejor, que son las passkeys, las llaves de acceso. Y las llaves de acceso, pues es básicamente utilizar un elemento biométrico que puede ser la huella dactilar o el reconocimiento facial o un número PIN, pero que no necesariamente sean letras, números, mayúsculas, minúsculas y hacer el pino puente, sino simplemente asociar alguno de estos elementos a la cuenta de Google. Y ya se puede implementar, yo lo he probado y es cierto que bueno, en cada dispositivo te pide que lo asocies con un elemento biométrico, porque lógicamente a lo mejor en tu portátil no tienes huella dactilar, o sí, y en tu dispositivo móvil tienes el reconocimiento facial y no tienes huella dactilar, o al revés, ¿no? Entonces es elegir un método que simplifique la vida. ¿Y esto es menos vulnerable? ¿Más vulnerable? A ver, yo siempre digo que no hay nada invulnerable y lo mantendremos toda la vida. El asociarlo solo con temas biométricos, siempre digo que tiene un pequeño problema, y es que solo tienes 10 huellas dactilares, es decir, como vayas perdiendo, vayas filtrando huellas dactilares por ahí por Internet, vas quedándote sin cambios de contraseña, que es lo que tenemos ahora. Cara no tienes más que una, ojos 2,
Y tu cara, además, se la has regalado a una de estas apps que te dicen lo joven que podría ser o lo viejo que vas a ser. O la subes todos los días a Instagram o TikTok o la que sea. Tienes toda la razón, ni siquiera es necesario eso. Entonces, al final yo creo que siempre es importante, y bueno, si no hablemos ya de los casos en los que los niños le han cogido el teléfono a su padre, se lo han puesto en la cara y ya se han puesto a comprar cosas o hacer otro tipo de escenarios, o coger el dedo y se lo han puesto para poder abrirles el teléfono. Entonces, yo siempre soy defensor de que se habla de que hay 3 factores de autenticación: algo que eres, que son factores biométricos; algo que tienes, que puede ser o bien el teléfono, o una llave física, una llave magnética; y algo que sabes. Entonces, a mí me gustaría que no nos olvidáramos, aunque las passwords son un poco pesadas, hay que acordarse, siempre defiendo más los gestores de contraseñas y todas estas cosas. Es importante que de alguna forma haya algún password para reforzar esto y que no se nos quedemos solo en la parte biométrica, bajo mi punto de vista. Pero bueno, no pongáis un 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Que sigue siendo la contraseña más utilizada, por lo menos en España. Sí, sigue siendo en todas partes. 7, 8, 9. Bueno, en cualquier caso, parece ser que hay una tendencia, ya que se vislumbra, de que la montaña va a ir a Mahoma, porque Apple ha lanzado, también lo publicáis en BitLife Media, su primera respuesta rápida de seguridad. Mónica, ¿en qué consiste esto? Digo que la montaña va a Mahoma porque si el usuario al final no es capaz de aumentar su cultura de ciberseguridad, las empresas tratan de facilitarle el camino. Es un poco la misma tendencia, el mismo estilo, porque al final todos estamos acostumbrados a recibir esos avisos de actualización de seguridad o actualización de un nuevo software, una nueva versión del sistema operativo, de programas, etcétera. ¿Qué solemos hacer muchas veces? Posponerla, porque sabemos que son tediosas, en ese momento estamos trabajando o estamos haciendo algo y no podemos esperar a que nuestro dispositivo, en este caso un iPhone, un iPad, pues termine de actualizar, esa barrita eterna que no termina, luego tiene que reiniciar, etcétera. Entonces, pues los de Apple se han inventado estas respuestas de seguridad rápidas que tienen un doble motivo. Por un lado, pues facilitar que esa actualización sea muy rápida, porque de hecho no requiere reinicio tampoco, y por otro lado, pues aplicar parches de seguridad de vulnerabilidades o de fallos que realmente sean muy importantes y que así saben que una mayor cantidad de gente los va a aplicar lo antes posible. También se pueden automatizar porque se puede decir al dispositivo, oye, cada vez que haya uno de estos parches, actualízamelo inmediatamente, y aumentamos esa seguridad también. Oye, la verdad es que es curioso el movimiento de Apple cuando llevamos ya unos cuantos años de Microsoft poniendo las actualizaciones el primer martes de cada mes, etcétera, etcétera, que ahora precisamente Apple haga este movimiento. La verdad es que a mí en particular siempre he pensado que quizás también es interesante que las actualizaciones de seguridad salgan lo primero, es decir, incluso que adelanten a funcionalidades que muchas veces se veían retrasadas hasta que no juntabas un paquete con funcionalidades y actualizaciones de seguridad, no sacabas. Entonces, a mí me parece interesante y oye, un aplauso para Apple por esta iniciativa, porque, oye, se actualizan más rápido, no tardas tanto tiempo en tenerla activa y parcheada, y encima no esperan a funcionalidades, pues oye, un movimiento muy interesante que creo que el resto deberían apuntarse. Bueno, pues en el capítulo de incidentes, ¿qué le ocurre a T-Mobile? Lo podemos leer en Escudo Digital. Sufre una nueva brecha de seguridad, y una nueva es una novena brecha de seguridad, un noveno hackeo en los últimos años. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué le está pasando? Porque entiendo que de los incidentes se aprende y se evitan. Como dices, Pablo, nada te libra de tener uno nuevo, pero 9, madre mía. Bueno, parece que en este ha sido menor que los anteriores, que ha sido solo el acceso a datos ha sido a 37 millones de clientes. No quiero saber cuántos han sido antes. Y ya con 9, seguro que igual algunos ya son reincidentes. En general, pues oye, también, ¿qué ocurre? Pues que compañías grandes, sobre todo con un tamaño como pueda ser T-Mobile, que es un monstruo en la parte de telecomunicaciones, pues tienes muchas puertas que cerrar y que tapar. Entonces, en cuanto haya un pequeño agujerito o un pequeño hueco por el donde colarse, pues los malos ya ponen el piececito, o incluso muchas veces ya sabéis que en la industria los malos está industrializada, y no es que tenga que venir un malo en concreto a hacerte todo, sino que directamente venden ese acceso al que te va a hacer ya el daño. Y bueno, pues se han vuelto a ver afectados, y pues oye, que entiendo que poco a poco, desde 2018, 9 incidentes, pues oye, irán aprendiendo poco a poco a que ya en 2023 pues a cada vez sean menos. Y bueno, pues oye, ¿qué le vamos a decir? Pues un poquito más de inversión y un poquito más de formación y concienciación en los trabajadores, que siempre hemos dicho son la última barrera que te ayuda a que cuando fallan las soluciones de seguridad no te terminen de infectar. Al final sí que es verdad que esto demuestra de alguna manera, porque muchas empresas, lógicamente, de este nivel, de este tamaño,
prácticamente todas, por así decirlo, son atacadas constantemente. Algunos de esos ataques son exitosos y logran pues estos impactos, brechas de seguridad, etcétera. Entonces también yo creo que es positivo el hecho de que las empresas cada vez más lo divulgan, lo explican, qué es lo que ha pasado. Por supuesto, se ponen en contacto con los clientes, con los actores necesarios que haya que hacerlo para solucionar el incidente y comunicarlo, pero yo creo que es bueno que cada vez de alguna manera se normalice que se están sufriendo este tipo de ataques y también que se ayude al resto de la industria y de las empresas para que puedan solucionarlo y que no sean atacadas otras con el mismo sistema. Bueno, son algunas noticias, todas las semanas hay de todos los sectores. Vamos a seguir nosotros con nuestros contenidos. Enseguida vamos a hablar largo y tendido con Ramón Ortiz, que es responsable de seguridad informática de Mediaset. También tenemos que hablaros de la identidad digital en nuestro espacio seguro. Pero para ir conociendo a nuestro invitado, le quiero preguntar, de todas estas noticias, ¿con cuál se queda y por qué? Ramón Ortiz es responsable de seguridad informática de Mediaset. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Esto es un pequeño aperitivo, ¿eh? Nada, oye, me parece muy bien. ¿Has oído 3 noticias? Sí, me ha llamado mucho la atención el modelo de actualización de Apple. Yo creo que es una buena iniciativa, muy interesante, y que a lo mejor consigue que toda la plataforma de los dispositivos Apple estén en un grado de actualización mayor de lo que habitualmente están, que por desgracia no suelen estarlo, porque lo que habéis comentado, el proceso de actualización, da igual el fabricante, pues bueno, siempre es un poco tedioso y el usuario intenta posponerlo, ¿no? Las más de las veces. Entonces a mí me ha parecido interesante, la verdad. ¿Y lo de las contraseñas qué? Y lo de las contraseñas, bueno, ha estado Pablo, yo creo que muy académico, pero estoy de acuerdo contigo y creo que tienes razón. Y en nuestro caso, a nivel personal, yo trato de aplicarme, ¿no?, también el academicismo, irlas rotando, irlas cambiando, pero siempre caemos en malas prácticas, ¿no? Eso es inevitable. Y en el ámbito profesional, sí que es verdad que estamos tratando de digamos, de implantar y de que la mayor parte de nuestros usuarios utilizan gestores de contraseñas. Lo que pasa que yo tengo compañeros que son detractores de esas herramientas, porque en muchos casos es un servicio SaaS en la nube, y entonces, bueno, si esos proveedores tienen problemas de fuga de datos, pues bueno, puede ser un problema bastante grave, pero el tema de las contraseñas es el caballo de Troya de todo este negocio, desde luego que sí. Vamos a hablar largo y tendido enseguida con Ramón Ortiz, el responsable de seguridad informática de Mediaset. Ya nos ha dado algunas pinceladas, vamos a profundizar mucho más en sectores, en el estado de la ciberseguridad. Pero antes, ya que estamos hablando de móviles, ahí es donde quiero ir con nuestro espacio seguro que hacemos con Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y como con Panda estamos hablando últimamente de identidad digital, de identidad online, ¿qué mejor sitio para albergar toda nuestra identidad online que en el móvil? Os preguntaba antes, Pablo, Mónica, que hoy en el móvil llevamos las tarjetas, los correos, nuestros DNIs, los certificados, las entradas, es decir, en este pequeño dispositivo llevamos todo prácticamente. Una brecha de seguridad, la pérdida del mismo o un acceso indebido hace que todo nuestro ser pues caiga en manos ajenas. Te han faltado redes sociales, fotos. Sí, a ver, el teléfono móvil a día de hoy es el centro de toda nuestra vida digital y por suerte o por desgracia, al concentrar todas las cosas en un único punto es donde tienes el riesgo, es decir, se van a focalizar todos los ataques ahí. ¿Qué le veo? Bueno, tiene también sus ventajas, ojo, y el móvil precisamente, la verdad es que a mí de vidas pasadas me recordaba precisamente la parte de Google, me recordaba una iniciativa que tuvo la GSMA, que era intentar que tu identidad fuera tu número de móvil. Es decir, que a través de tu número de móvil te pudieras identificar en todos los servicios en Internet, porque ellos ya han hecho una labor previa antes de reconocer quién eres, qué nombre tienes, apellidos, etcétera. Entonces era una iniciativa interesante, pero que no llegó a mucho. En la parte de privacidad, incluso hay cosas también como apoyándose en blockchain, que puedas compartir desde el móvil temas de títulos académicos que tienes, certificaciones, que dejes acceso, por ejemplo, durante un rato a tu DNI o a tu información
privada y luego lo restringas, lo vuelvas a recuperar. Todo ese tipo de iniciativas, yo creo, relacionadas con la identidad son muy interesantes y evidentemente tienen el móvil como eje central. Los dispositivos móviles y en concreto si nos centramos en el smartphone son un arma de doble filo porque, por un lado, esos beneficios que conllevan todo lo que estáis contando de utilizarlo pues como un elemento que nos puede identificar, que lo tenemos en la palma de la mano, que es sencillo, que es rápido, que es ágil, que al final es lo que queremos de la tecnología, ¿no? Que nos ayude, que nos facilite la vida. Todo eso lo tenemos, pero por otro lado, los usuarios ya tenemos bastante claro que en los ordenadores hay malware, software malicioso, lo seguimos llamando virus, pero bueno, sabemos lo que hay, más o menos, lo que nos puede llegar a pasar, pero en el dispositivo móvil y en concreto en el smartphone todavía pensamos que no nos va a pasar nada. Yo todavía escucho a gente que le llega algún enlace que considera que es un poco raro, pues lo voy a abrir en el móvil por si acaso. Entonces, claro, todavía pensamos que en el móvil no nos va a pasar nada y consideramos que todo lo que hay ahí, pues que está más o menos a salvo, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario, como decías, Pablo, ¿no? Que están los ciberdelincuentes pues con el objetivo en los dispositivos móviles porque, lógicamente, ahí está, como decías, Edu, toda nuestra identidad, literalmente. Además es que cada vez el dispositivo móvil va sustituyendo a los ordenadores portátiles, a las tabletas y ya mucho menos a los ordenadores de mesa para el consumo de series, para el uso de correos, la navegación, redes sociales. Esto es así. Entonces, al final, las amenazas llegan por estas vías, las conexiones a la nube que permiten los teléfonos móviles, la descarga de correos electrónicos. ¿Cuáles son un poco los principales riesgos que tenemos de que nuestro móvil se vea comprometido y toda la información que alberga se vea igualmente comprometida? Hombre, cuando tienes el teléfono móvil, el principal riesgo es eso, que toda la información que tienes se pueda fugar. Nos hemos dejado, y yo al menos, aquí Antonio me da culpa, como decía el otro, nos hemos dejado el banco. ¿Quién no tiene la aplicación bancaria metida en el móvil? Todo. Entonces, por eso también es un poco el centro de ataque, porque también banco, hay aplicaciones sobre los servicios de salud, todo. Claro. Entonces, pues la verdad es que me sorprenden tus amigos que todavía lo abren en el móvil, Mónica. Yo no he dicho que sean mis amigos. He dicho que todavía hay gente que lo hace y... Por el riesgo que implica, es decir, yo que ya toda cosa complicada lo abro en una máquina virtual, yo ya sé que es un poco más raro, pero... Y en ese sentido yo pondría como uno de los principales problemas que tenemos ahora esas campañas de smishing, ese phishing, suplantación de identidad que nos llega a través del SMS. Porque es otro concepto, el SMS como está tan, pues que es así, un poco anticuado, pues un mensajito que nos llega, no le damos tanta importancia a un mensaje de del banco precisamente, de mensajería, de tal y cual, con un enlace, pues si me llega es que no me va a pasar nada, me meto, uy, es un formulario, ¿qué me están pidiendo mis datos? Pues los doy. Entonces, ese es uno de los principales problemas que está habiendo ahora, cada vez más campañas de smishing, de SMS, porque los ciberdelincuentes ven que funcionan, es algo para ellos muy sencillo de hacer, muy económico, lanzan tropecientos SMS y el que cae, pues lamentablemente tiene un problema muy gordo porque o le suplantan la identidad si le han robado datos o obtienen sus datos bancarios, que desde luego que es un drama muy grande. Venga, posibles soluciones, ¿qué hacemos? Aparte de ser un poquito más prudentes, estar siempre atentos, sospechar que si no estamos esperando un paquete de correos, no nos lo que nos envía un supuesto correos de que debemos pagar para recibir es una supuesta estafa. Se aprovechan de que hoy mucha gente compra por internet y llegan muchos paquetes de correos y de muchas otras. Pero entonces, aparte de eso, ¿qué más hacemos? Desconfiar de las gangas también. No, el que te aparezca el último iPhone 18 a 3 euros no va a ser para ti. Ese no te está esperando. Lo mismo pasa en vacaciones, los pisos vacacionales y este tipo de gangas, ofertas que te puedan llegar, mejor no ponerlas. Instalar aplicaciones solo de sitios de confianza, markets oficiales y similar. Y mucho cuidado, como decía Mónica, en no poner tus datos en cualquier formulario o en cualquier página. Ser un poco desconfiados. En el caso de dispositivos Android se pueden instalar soluciones de seguridad, que hay muchísimas y siempre se recomienda tener alguna que pueda ayudar. En el caso de iOS no es tan necesario, tampoco hay este tipo de aplicaciones por el sistema operativo que es, pero sí que hay otras aplicaciones que pueden ayudar, porque es, por ejemplo, en caso de robo, de pérdida, para encontrar el dispositivo, para bloquearlo de forma remota, así que ayudémonos de la tecnología para estar un poco más seguros y siempre
ser un poquito desconfiados. Es mejor ir a la fuente si tenemos alguna duda antes que rellenar nuestros datos en cualquier formulario que nos llegue a través de un enlace. Venga, pues preguntaros cuál es vuestra identidad digital, la que habéis creado vosotros, si la estáis protegiendo y sobre todo pues que tengamos la capacidad, la conciencia y el conocimiento de ponerlas a guardo, como hacemos con nosotros mismos cuando nos dirigimos, bueno, pues allá donde tengamos que ir. Así que de identidad digital os seguiremos hablando, como siempre, con la ayuda de los expertos de Panda Security. Vamos nosotros ya a charlar con nuestro invitado en profundidad. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 660.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas del día. Es un broker con muchas posibilidades, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Ahora sí conocemos más en profundidad las reflexiones, el trabajo, la experiencia y sobre todo las previsiones que Ramón Ortiz, como responsable de seguridad informática de Mediaset, va a compartir con todos nosotros. Ramón, buenas tardes, bienvenido nuevamente. Hola Eduardo, buenas tardes. Pablo, Mónica, oye, muchas gracias por invitarme a venir aquí. Que tenéis unos estudios preciosos, la verdad que habéis hecho... Sabe del medio y eso entonces nos llena de orgullo, la verdad. Sí, además con unas vistas magníficas. Oye, Ramón es un destacado profesional del mundo de la seguridad de la información, lleva muchos años en esto, es conferenciante, es profesor, instruye a otros en las necesidades de dar cobertura, ¿no?, a la seguridad de la información. Ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y Ramón, hoy... el momento que vivimos, ¿cómo lo defines? Porque nada tiene que ver con el momento de hace siquiera 2 años, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? No, es verdad, es verdad que ha cambiado mucho la práctica de la seguridad en las empresas y, bueno, no es por aprovechar de lo que estuvierais hablando, pero quizá sí que es cierto que está está inclinándose mucho a la gestión de la identidad, a la protección de la identidad corporativa de los empleados, de los directivos y en gran medida también en nuestro caso y en otras muchas empresas también en la identidad de tus suscriptores o de tus clientes que utilizan tus servicios. Y esto es así, pues bueno, por todo lo que habéis estado comentando hasta este momento, porque la identidad es la barrera a partir de la cual una empresa o cualquier servicio que se presta desde Internet es el salto que tienes que dar. O sea, yo creo que las empresas estamos haciendo grandes esfuerzos precisamente en proteger la identidad y en concienciar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores y también a los directivos en cuán importante es que protejan esa identidad con la doble vertiente que todos tenemos, ahora gente que no, que todos tenemos de la faceta profesional y la personal. Todos compartimos lo de googlear a alguien, enseguida tienes bastante información de a qué se dedica, qué gustos, qué aficiones, con quién trata, qué deporte practica. Y en base a eso, esto que hemos estado hablando de las campañas de phishing, smishing, vising, etcétera. A ver, me he apuntado yo aquí algunas notas, ¿no? Para tener algo que comentar esta tarde, ¿no? aparte de los entresijos que podamos contar de la empresa, pero no deja de ser pesca de arrastre. O sea, al final yo tiro ahí una red y yo mando un phishing lo mejor hecho que yo pueda y habrá gente que pique, desgraciadamente. Pero es que hay casos en que eso se hace a demanda porque se quiere
robar, o se quiere quebrantar la identidad profesional o personal de alguien concreto que ha dejado un rastro por Internet extensísimo, y es muy sencillo, o relativamente sencillo, bien directamente con la persona a la que quieres robar sus credenciales o a través de su entorno familiar, profesional, de amigos, acercarte cada vez más y llegar a acercarle y llegar a comprometer sus credenciales. Y lo han llegado a hacer incluso con gente con con cargos muy importantes y con responsabilidades muy altas. O sea, esto es así. Entonces, claro, lo más popular es lo que estamos hablando, ¿no? El phishing de gran volumen, pero a mí me parece más preocupante el otro. El dirigido, ¿no? El dirigido, efectivamente. Un phishing bien dirigido es letal. Sí. No, esos ataques dirigidos, como bien dices, yo creo que son uno de los problemas que hay que afrontar. Claro. Y ya que lo poníamos encima de la mesa, ¿cómo lo soléis afrontar vosotros en Mediaset? ¿Cómo intentáis proteger un poco, aparte de concienciación, que entiendo que es lo más importante? Bueno, tenemos, el tema de la concienciación está muy manido. O sea, es un tema del que se habla mucho, pero no en todos los casos. La concienciación se logra con las herramientas o con las campañas de learning. En nuestro caso, lo que tratamos es como ir un poco, ¿cómo es lo de concienciar? O sea, primero toma conciencia de que esto está pasando, que es que hay gente, empleados, compañeros míos, que todavía, ¿no? Ya voy a decir, ya van quedando los menos, ¿no? Pero que todavía es como que les suena un poco a lo que ha comentado Mónica. Bueno, voy a abrirlo desde el móvil, como si desde el móvil no pasara nada o si desde el móvil fuera una herramienta inofensiva. Por suerte, en nuestra empresa van quedando menos personas de ese perfil, pero las hay, ¿no? Entonces, que tomen conciencia de esto. Luego, el recibir una formación de todo esto, el que conozcan cómo son los vectores de ataque, el que conozcan las consecuencias de cuando un ataque tiene lugar y qué supone para la compañía, qué supone para los compañeros y qué puede suponer para él. Y en tercer lugar, el obtener, hombre, si es por parte de la dirección y la gerencia y del resto del staff, el compromiso de esto. O sea, que este asunto, que este problema de la ciberseguridad, del compromiso de las credenciales, no sea un mochuelo de la gente que se dedica a esto. Es que nos compete a todos. Todos los que trabajamos en mi empresa, en Mediaset de España o en cualquier otra empresa, no es un problema que les compete nada más que a los chicos de seguridad o a los que se dedican a administrar los sistemas. Nos compete a todos. Y esa es la parte de la concienciación, que es a través del compromiso. Una vez, lo vuelvo a repetir, ¿no? Concienciación, ya te enteras de qué va porque te han dado un curso, 2 o 3, y luego, oye, que te comprometas con ello. Uh-huh. Es interesantísimo y fundamental. Yo creo que lo compartís siempre todos los responsables, ¿no? de seguridad de la información, esa necesidad del compromiso de la dirección, porque al final es el ejemplo, ¿no? Los empleados ven que si la dirección está comprometida, desde luego ven que es un tema pues muy relevante. Y me parece también muy interesante conocer si en vuestro caso, en vuestra industria, ¿crees que se reciben ataques diferentes a los que pueden recibirse en otras industrias? ¿O al final es todo compartido en todos los sectores? Más o menos se comparten las mismas amenazas y ¿cuáles serían las principales? Yo tengo la sensación que nuestro sector, nuestra industria, pues una industria al final, no difiere tanto, tiene particularidades y ahora os las paso a comentar, pero nuestro factor de exposición más grande es todos los servicios de Internet que tenemos. Entendiendo por servicios de Internet, nuestro site de telecinco.es, que es de los más visitados porque es muy popular y tiene muchísimos suscriptores y gente que participa en las encuestas, en el visionado de vídeos bajo suscripción gratuita, o tenemos también suscriptores de pago que tienen posibilidad de... Entonces, ese es nuestro factor de exposición más grande, porque tenemos un poco la vertiente esta de los ataques de negación de servicio a nivel de red o a nivel de aplicación, pero bueno, contamos por fortuna con técnicas muy muy avanzadas, ¿no? de WAFs de Internet, de players de Internet muy muy potentes, con los que llevamos colaborando muchos años.
Y luego, lo que es la parte de nuestro grueso de negocio, que es la televisión en abierto, la difusión de contenidos, es verdad que la máquina, ¿no?, de construir los contenidos es compleja y pasa a través de muchos elementos tecnológicos dentro de nuestra compañía, pero es verdad que es bastante cerrado. O sea, es un circuito muy cerrado en el que la interacción, pues desde luego hacia Internet y tal, es muy escasa. Entonces, lo que mostramos a través de Internet tiene mucho factor de exposición, pero lo que es la televisión en abierto y nuestra parte más conocida tiene menos. No quiere decir que no tenga, pero tiene menos. Y nuestra labor acaba entregando nuestra línea de emisión al difusor en este caso a Cellnex, ¿no?, que ellos se encargan de distribuir la señal por todo el territorio. Entonces, el problema que tenemos es si Cellnex tiene un problema, pero nunca lo ha tenido y espero que no lo tenga nunca. Entonces, nosotros lo que tenemos que asegurarnos son esas operaciones de televisión, los estudios, los platós, los controles de realización, que voy a contar un chisme. Me ha dicho Mónica que ella hizo prácticas en realización de Telecinco. Sabíamos. O sea, que ya lo conoce. Gracias, Ramón, por soltarlo en antena. Pablo León, que fue uno de mis tutores ahí. Y entonces, bueno, tú conoces esa fábrica de hacer y de construir los contenidos, pero es un entorno muy cerrado. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos, pues efectivamente, que todos esos equipos estén actualizados, que no es sencillo, porque son fabricantes de software y de hardware muy de nicho, que no es tan sencillo tener el equipo actualizado con la última parche de seguridad, pero bueno, pero es una práctica que hay que llevar de manera un poco rigurosa, ¿no? Entonces, todo ese entorno de fabricación de contenidos, bueno, pues hay mucha tecnología detrás y, digamos, la práctica de seguridad en todos esos ámbitos, bueno, pues es muy transversal en la compañía. O sea, digamos, nosotros nos apoyamos en diferentes equipos de soporte de lo que os he dicho, de multiplataforma, que es todo lo que es el negocio de la compañía hacia Internet, que es los sites de Internet, los canales de mitele.es, que están también en las Smart TVs, esa es la parte que tenemos más exposición, usuarios de suscripción, que hay temas también delicados de fraude. Nosotros no tenemos un gran problema de fraude, pero tenemos que contar con herramientas, ¿no?, que nos ayudan a combatirlo. Y luego las herramientas que os he comentado de anti-DOS, de gestión de baneo de IPs y tal. Está muy avanzado, es una práctica que está ya bastante corrida, ¿no? Yo hago una pregunta siempre a todos los CISOs que me encanta hacerles, se va a hacer a Ramón también, y es ¿cómo comienza un día en la vida de Román? Me encanta esa pregunta. Bueno, pues Ramón, supongo que irá relacionado con a ver qué incidentes tenemos encima de la mesa, cómo los estamos gestionando. Bueno, pero al final es una práctica muy rutinaria. O sea, esto te lo diría también un comisario de policía que están tratando de incidentes de balazos y tal. Pues nosotros esos incidentes, bueno, por fortuna en nuestro caso, que bueno, de algún disgusto tenemos, ¿no?, de vez en cuando, no te voy a decir que no, pero pues es algo rutinario, que se gestiona de manera rutinaria. Lo que pasa que de una manera muy procedimentada y muy rigurosa, porque yo creo que lo habéis mencionado antes, las empresas tenemos la obligación, digamos por buena práctica, ¿no?, de tener muy procedimentado toda esta gestión de los incidentes, independientemente de su severidad, y luego que en función precisamente de esa criticidad tú tienes que tener una bitácora todo lo documentada posible para entregárselo a la administración, ¿no? En este caso, pues bueno, si es la Agencia de Protección de Datos o INCIBE o quien corresponda, o si tienes que documentarlo a través de una denuncia, ¿no? Entonces no vale el que tú tengas ahí un poco, que le sueltes los mails, eso no es así. Entonces es rutinario, pero es muy rigurosa la gestión de los incidentes diarios. Uh-huh. Si hablamos de estrategia, precisamente en este sentido, ¿dirías, Ramón, que ha ido cambiando de ser reactivos a ser cada vez más proactivos, a entrenar esa respuesta, ¿no?, y a invertir o a tener más en cuenta que
los incidentes pueden ser una realidad importante. Hay que entrenar más esa respuesta a los incidentes, ¿no? Sí, o sea, de hecho, Mediaset participa en ciberejercicios para tener un poco engrasado el mecanismo, pero te digo que la realidad te hace que esté engrasado. O sea, quiero decir que es algo diario. Ejercicio permanente. Es un ejercicio permanente. Pero bueno, hay cuestiones relacionadas con un incidente que sí que es cierto que se tienen que ensayar. Es que si llegado el caso tú tienes que hacer, pues, digamos, levantamiento de copias de respaldo o equilibrado de entornos, etcétera, tienes que tener una práctica suficiente para que eso no suponga un estrés a los equipos de algo que no han hecho o que no estén acostumbrados a hacer. Entonces, o sea, esa parte que no es del día a día, sí que es cierto que hay que tenerla un poco practicada y un poco ensayada. Sí, así es. Oye, Ramón, hacías referencia a que los millones de usuarios activos de Internet, que no los telespectadores, que parte son de esos telespectadores son usuarios también de Internet, es digamos el grueso, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa protección? Porque en los últimos tiempos, meses, hemos oído hablar o más que oído hablar, ha irrumpido la nube, ¿no?, como uno de los sitios para proteger, para trabajar, para migrar. En ese sentido, ¿cómo ha ido evolucionando esa protección? Bueno, en el caso de los servicios de Internet, de los canales multiplataforma de Mediaset, bueno, no voy a decir que nacieron en la nube, pero sí que es verdad que se aprovecharon de manera muy muy temprana de las ventajas de los servicios y soluciones en la nube, y trato de explicarme. O sea, para la distribución de contenidos a través de Internet no funciona del modo que pudiéramos o que pudiera imaginar una persona que no lo conoce, decir, bueno, pues en nuestro caso, ¿no?, el editor de contenidos, el que se encarga de distribuir los contenidos, pues los tiene alojados en sus servidores y los visitantes o los suscriptores los consumen directamente de esos servicios. Eso no funciona así cuando tus cargas de visionado son enormes. Entonces, ya te digo que de una manera muy temprana ya utilizamos los servicios de distribución de contenidos que son en la nube, en este caso de un proveedor muy potente de Internet, que es Akamai. Y entonces, digamos que esa parte de usar la nube para, en este caso, soluciones de negocio, pero también de seguridad, porque los servicios WAF ya los llevamos utilizando muchísimo tiempo, ya se servían y se desarrollaban desde un tercero y a través de la nube. O sea que tenemos, desde luego ahora somos usuarios intensivos de infraestructura, de nube, de soluciones SaaS, y es verdad que tiene su componente de novedad, pero bueno, tiene su componente de novedad en tanto que es nuevo, pero las políticas y las medidas y los controles de seguridad que tienes que aplicar no son distintos de los que están en cualquier norma ISO, o sea, no, ni de los que tú ya te estás aplicando en tu entorno on-premise, ¿no? Pero sí que es verdad que es nuevo y que estamos trabajando con ello intensivamente, vamos. Y hablando un poco de tecnología, que ya estás hablando, ¿dónde crees que se ha producido, si es que se ha producido quizás la mayor innovación en la parte tecnológica de seguridad en los últimos años? O que tú hayas visto, que hayas dicho, joder, esta nueva tecnología o este cambio me va a ayudar mucho en mi día a día. Son varios. Tampoco te quedes con uno solo. Hombre, no lo sé. Quizá, a ver, de seguridad, así algo disruptivo. Hombre, a mí me parece que todo lo que es la tecnología EDR, que parece que la tenemos muy en boca, pero hombre, es algo bastante rompedor. O sea, quiero decir que tú tengas ese control de lo que pueda estar ocurriendo en un puesto y que tengas esa capacidad de respuesta en una única herramienta, que tienes una visión. A mí eso me parece que antes no era así, no era tan sencillo. Y es una herramienta que no todas las empresas tienen o se pueden permitir. Yo creo que con los años ya será una commodity, ¿no? Como el antivirus, ¿no? Estas cuestiones. Pero, hombre, eso yo creo que sí que mejora, ¿no? Un poco las condiciones de
de trabajo de los departamentos de seguridad, un poco que tengas controlado lo que está pasando en tu plataforma. Eso yo creo que sí. O sea, por no ponerme, o sea, quiero decir, esto está pasando, que hay cosas que a futuro, desde luego, la orquestación, lo de la inteligencia artificial, que también, pero yo digo cosas que podamos usar y que estamos disfrutando ya, yo creo que sí. El futuro, desde luego, va a ser apasionante en ese sentido también, con todo lo que viene, para bien y para mal, ¿no? Porque también los malos están usando esa tecnología. Pero me gustaría comentar contigo, Ramón, el papel del CISO, por así decirlo. ¿Tú crees que, y del responsable de seguridad de información, de ciberseguridad, ha cambiado en los últimos años? ¿Consideras que ha habido algún tipo de evolución en el papel dentro de la empresa y en la sociedad también, Yo creo que cada vez es más... Sí, porque, a ver, yo creo que ha sido a fuerza de disgustos, ¿no? Quizá en la mayoría de las empresas era un papel que estaba muy, en la mayor parte de los casos, en el área técnica o de sistemas, y ha habido muchas empresas que han dado el salto y ya es una posición que está más cerca, a lo mejor, de gerencia o de auditoría y tal, que bueno, que tienes, digamos, ¿cómo es? Que tienes el resorte más a mano. Bueno, Mediaset sigue dependiendo de la división de tecnologías, la práctica de seguridad. Estamos cómodos, quiero decir, no es un impedimento para el ejercicio de lo que tengamos que hacer. Tenemos un comité de seguridad, tenemos un comité de privacidad del que se forma parte desde seguridad. Entonces, quiero decir, pero el rol sí que es cierto que ha cambiado y que interviene más para segurizar o para aplicar controles de seguridad en esto que llamamos los procesos, las personas y la tecnología. Antes quizá estaba más focalizado en lo que era, como decía yo, que tenemos un problema de seguridad, echamos tecnología encima y no siempre funciona comprar esta solución o esta otra. O sea, en muchas ocasiones se trata de, bueno, pues con estas áreas que decimos de gerencia, ¿no? De auditoría, de cumplimiento y tal, que poder trabajar con ellos para hacer cambios que afecten pues a procedimientos internos de la compañía, a esto que hemos hablado de que la gente adquiera el compromiso. O sea, en muchos casos es, bueno, y si un usuario nuestro comparte la contraseña, lo ideal es que le pase algo. O sea, es que tú no puedes compartir la contraseña, pero si tú no tienes un... ¿Cómo se llama esto? Castigo, una consecuencia. Una consecuencia, ¿no? Pero las empresas, ¿dónde están? Cuando haces una cosa mala, pues es en el convenio, no sé, ¿no? En los convenios. Los convenios y tal, pues tú tienes que tener algo que... O sea, una palanca en la que decía, es que tú no puedes compartir una contraseña o no puedes decir en tus redes sociales personales que en la compañía ha pasado A, B o C, que no lo puedes revelar. Pero para que eso tenga consecuencias necesitas haber podido participar en esos cambios de procedimiento, de personas, etcétera. No solo comprar EDRs o comprar firewalls más potentes, ¿no? Sí, no es necesario, como muchas veces se dice, ¿no?, de sentarse en el Consejo de Administración para que tomen conciencia, ¿no? Simplemente es ser un poquito más permeable, ¿no?, a toda la organización. Bueno, pero sí, pero la cuestión del Consejo de Administración como si fueran personas que están fuera de la realidad, los consejos de administración saben de sobra. A ver, no digo que escuchen todos los consejeros delegados y este programa. Deberían. Yo sé que deberían, pero no digo que escuchen programas tan especializados, pero están al cabo de la calle, o sea, leen el periódico, hablan con otros consejeros que han tenido un problema gordo y estos saben que está ahí, o sea que... Oye, Ramón, ¿y cómo ha evolucionado que hayas visto, primero, el nivel de los atacantes, el perfil de los atacantes y el tipo de ataques, ¿no?, que se producen, de incidentes? Si ha evolucionado, ojo, o simplemente han mutado, ¿cómo? Bueno, a ver, ya os digo que nosotros el nivel de incidentes que tenemos es similar o parecido. Entonces, lo que son los atacantes en sí... no tenemos, quizá deberíamos, te cojo la idea, ¿no?, establecer un patrón o tal, mira, normalmente vienen de aquí, pero a mí me da la sensación que antes eran ataques muy por hacer daño, ¿no?, a la página web, intentar tumbarla, digamos nacionales o internacionales, pero a mí me da que la motivación de los atacantes a día de hoy
no es tanto el, bueno, he tupado la página web de Telecinco o de otra empresa, sino, oye, yo voy a tratar de hacer daño, lo de ransomware, para tratar de obtener beneficio económico. Esa es la gran diferencia, de que antes a ti te podían hacer daño, pero bueno, la motivación era simplemente llevarse... Estabas en cuestiones de carácter ideológico, emocional, por decirlo así. Sí, y ahora, desgraciadamente, ¿no? Porque se ha convertido en una industria, ¿no? El del cibercrimen, es obtener beneficio económico. Entonces, el pago de los rescates y todas estas cuestiones es algo que está a la orden del día. Y entonces aquellas empresas que no sean capaces por sus propias soluciones de respaldo de los sistemas, de los datos, de conseguir revertir la situación, pues se verán obligadas a pagar. Pero claro, y esa es la gran diferencia entre los ataques de hace unos años y a los de hoy en día. Por desgracia, ¿no? Sí, esa profesionalización que se dice siempre, ¿no? Del cibercrimen, que efectivamente tienen muchos recursos y pueden hacerlo, pueden generar pues estas evoluciones del ransomware precisamente que estabas hablando, doble extorsión, consiguen cifrar los datos o los equipos y además roban información para luego amenazar con filtrarlas. Sí, o sea, han llegado a tal grado de especialización que hay ciberdelincuentes que ellos lo que hacen es vender las credenciales robadas que saben que funcionan, y ellos no hacen ataques, simplemente, o sea, es el robo de credenciales as a service, ¿no? Y ya otros se encargan de, a través de esas credenciales que han comprado, tratar de materializar un ataque del tipo que sea. O sea, quiero decir, entonces ante eso, pues bueno... siempre, ¿sabes? Como los buenos hacemos el mejor esfuerzo, pero los malos lo tienen más sencillo, ¿no? Es así. Tiene más sencillo porque no tienen límites, no tienen leyes, no tienen horarios. No tienen leyes, o sea, a ver, al tiempo, digo yo que esto se conseguirá equilibrar la balanza, pero a día de hoy no está equilibrada, desde luego que no. Bueno, porque faltan, lo hemos comentado antes, tú eres profesor y faltan recursos. Bueno, sí, ¿no? Lo del también tan traído y llevado asunto del talento, ¿no? Es difícil obtener recursos que estén, como digo yo, para empezar a trabajar desde el primer día. Pero yo ante eso también te digo, pero gente con ganas de trabajar hay mucha. Y bueno, lo que pasa es que hay que pasar por un proceso de training y tal con las personas, pero bueno. Pero sí que es cierto que es una profesión muy inflacionista, ¿no? La gente que trabaja Pero yo creo que es algo que ha pasado cíclicamente, ¿no? Eso pasó en su momento con la gente que desarrollaba, ¿no? Que también era muy inflacionista y que era un recurso escaso y bueno, estamos también en ese punto, en este caso. Ya, hablando de profesionales, ¿qué prefieres? ¿Profesionales preparados o profesionales con ganas? Y yo sé que es una pregunta complicada. Complicada, sí. Complicada. Lo que ocurre es que todo se puede aprender, las ganas. Claro. Eso hay que traerlas de casa, es verdad. Soy mucho de ganas, yo personalmente. Sí, oye, es lo que te digo. Yo casi prefiero a alguien que tenga muchas ganas de aprender y muchas ganas de trabajar, que no sabe todo, ¿no? Sí, además es un sector, es un ámbito que vamos, yo creo que todo el mundo que lo prueba al final se queda porque engancha, ¿no? Porque gusta realmente. Bueno, pero es verdad que, o sea, sí, pero es verdad que es duro, porque es muy frustrante, tiene puntos de estrés. Oye, cuando hay problemas, pues son problemas serios, ¿no? Y bueno, el tema de, en fin, hay también posiciones y hay momentos de los horarios y tal, pero bueno, todas las profesiones tienen sus pros y sus contras y sus inconvenientes, ¿no? Que a mí esta no me parece mala. No, los contras, bueno, como en todas partes, pero los pros y esas recompensas al final cuando se consigue hacer, desde luego yo creo que tiene una parte, sobre todo lo que hablábamos al principio, esa concienciación al usuario, y me gustaba mucho lo que decías, ¿no? Porque creo que es la mejor manera cuando se conciencia, se forma dentro de las empresas, pensar en ese ámbito profesional, pero también en el personal, porque al final los empleados de Mediaset están trabajando las horas que les corresponda, pero luego en su casa esa formación que le habéis dado se la llevan, la comparten con su familia, con sus amigos, y es muy valioso, ¿no? Exactamente. Es así. De todas formas, yo quería preguntarte una cosa, Ramón, a propósito de esto. ¿Tú crees que funcionaría un programa
sobre concienciación en ciberseguridad, ¿tendría audiencia? ¿O eso es una de las cosas que nos cuesta? Por eso tanto de que insistimos en la concienciación. ¿La gente se quedaría viendo y le diría, madre mía, estos que pesados? Yo creo que sí. Además, con gente tan entretenida como vosotros, seguro que sí. Si lo presenta Mónica, ya te digo yo que bueno, si va Mónica, es éxito seguro. Vamos a cambiarle el nombre porque concienciación en ciberseguridad no tiene tirón. ¿Cómo hacemos? Pues que nos ayude Ramón y los expertos de Mediaset a buscarle un nombre con gancho y yo creo que hacemos la propuesta. Ya sabéis que en televisión hay que hacerlo todo muy comercial, tiene que ser todo muy impactante. Hay que enseñar... Los peores incidentes de la década. Capítulo 1, tal. Tendríamos que llevar a Pablo con una capucha así puesta. Los guantes no le pueden faltar. No, pero esto es entiendo que uno de los grandes retos, ¿no? Lograr la concienciación, porque no es un tema atractivo, es un tema a veces corrioso. Sí, sí, es cierto que lo es, pero... Bueno, no se ha mencionado, pero es que hay gente y personas particulares que se han visto en grandes embrollos, a propósito del robo de cuentas, de que le sacan el dinero del banco, personas mayores con una gran brecha digital, y eso es que es un problema social, no es un problema solamente de las empresas, o sea que es un asunto que debería trascender, de luego que sí. Sí. Cuando ocurre es verdaderamente dramático y yo creo que sí que es una acción que, como decías, también es responsabilidad de todos, pero los usuarios necesitan esa ayuda porque están un poco perdidos. No es culpa suya, sino que la complejidad y todo lo que se nos viene encima es mucho. Vamos a hacer una de tele. ¿Crees que tiene cabida un programa de ciberseguridad en la tele? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues venga, vamos a empezar a hacer el dossier, chicos, y nos ponemos... Hay que hacer el formato, ¿no? Hay que construir el formato. En cualquier caso, con la experiencia que hoy ha compartido con nosotros nuestro invitado hoy, Ramón Ortiz, responsable de seguridad informática de Mediaset, creo que nos hacemos una idea sobre cómo evolucionan, cómo atienden a los sectores, cómo se cuida al cliente, en este caso, al telespectador, al internauta, al que comparte los contenidos que quiere. Ha sido muy interesante poder conversar con Ramón. Gracias, Ramón. Nada, a vosotros por invitarme a mí y a Mediaset y pasar este rato tan agradable. Nos veremos, ojalá, por los platos, nunca se sabe. Hasta muy pronto, Ramón, gracias. Pablo, Mónica, que nos despedimos. Oye, nos lo planteamos, ¿eh? Totalmente. Pablo, ¿Sí? Moni sabe de televisión y tú siempre has querido. Yo tengo hasta un nombre ya para mi programa, no os digo más. Bueno. Estén conectados. Os lo cuento luego. Pues igual lo soltamos el próximo lunes, cuando vuelva este Ciberactivos. Gracias, amigos, nos vamos. Jorge Zumeta estuvo gestionando técnicamente el programa. Venga, hasta mañana, adiós.